Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de Física 1, turno B. Bueno, hoy vamos a terminar con la guía de sistemas no inerciales y en particular terminamos con la primera parte de la materia. Finalmente llegamos. Acuérdense que el viernes es clase de consultas. Después les vamos a mandar en algún aviso en el campus cómo va a ser la dinámica, pero posiblemente de 5 a 6 de clases teórico repaso Pablo y después a partir de las 6 nosotros acá hagamos espacio de consulta. Lo que les iba a preguntar es, bueno, no, les iba a preguntar, no, les iba a comentar que tal vez generemos alguna especie de resumen también nosotros acá en la práctica y les cuente brevemente los distintos puntos y a partir de ahí arrancamos las consultas, que igual van a ser como siempre, que ya lo saben. Bien, estoy viendo acá porque necesito el chat y no lo logro encontrar. Ahí. Bueno, cualquier cosa pregunten, ¿no? En el micrófono, ya saben, si quieren prender cámara, prendan, eso. Pero bueno, vamos a hacer entonces el último problema. La idea es que no dure más de una hora la clase, con esta misma filosofía que venimos manejando, de dejar tiempo para las consultas. Avísenme si no se escucha, pero creo que se me escucha bien. Pero bueno, bien, entonces vamos a hacer el problema 12. El problema 12, leo el enunciado y discutimos un poquito cuál es la dinámica que hay en sí, cuán distinto es a lo que hicimos la vez pasada. Entonces lo que dice el problema 12 es una bolita de masa m, se encuentra engarzada en un alambre circular de radio R, ubicado en posición vertical, donde vertical para el que escribió esto es esto. El aro de alambre gira alrededor de su diámetro vertical, otra vez con velocidad angular omega constante. Escriba las ecuaciones de Newton. El punto A es escriba las ecuaciones de Newton usando un sistema de referencia fijo al aro, indicando las fuerzas de interacción que actúan sobre la bolita. Entonces, ¿todos entienden lo que es el problema? Porque es importante entender lo que está pasando en el problema. Porque si no, si eso no queda claro, después vamos a... Nada. O sea, voy a permitirme hacer algo que no hice en otras clases, pero lo hago ahora, que es abrir acá para que todo esté claro para todos. O sea, fíjense que, a diferencia, ¿qué hicimos la otra vez nosotros? Nosotros la otra vez, lo que habíamos hecho, es, ¿se acuerdan la varilla? Que estaba fija en un punto, había una bolita, y había una omega que hacía así, ¿no? Es decir que, Sí. supongamos que este es el eje X, y este es el eje Y, ¿no? Como medio resolvimos, ya no me acuerdo, pero creo que era así el sistema de referencia que usamos. La pregunta que tengo para el que quiera responder es, ¿el omega vectorialmente cómo se escribiría? Asumiendo el módulo es omega. Omega Z del profesor. Sí, pues, profesor. Bien. Voy a tomar mucha agua y comer caramelos porque estoy mal de la garganta, para el que no se dio cuenta. Es omega en Z versor, como bien dijeron. ¿Estamos? ¿Y qué quiere decir eso? Que visto desde un plano, y voy a ponerle toda la onda del mundo a esto. Este es el plano, esta es la varilla. Como que esto vive así, esto es lo que hace omega, ¿no? Como vector, sale del plano. ¿Estamos? Acá es como que lo estaríamos viendo desde arriba. ¿Se ve? O sea, la izquierda es como visto desde arriba. Acá es como, bueno, este es un dibujo 3D que merece un premio, básicamente. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta ahora con esto que hicimos la semana pasada? ¿Alguien ve la diferencia con este nuevo problema? ¿Hay diferencia? Obviamente hay diferencia, medio boluda la pregunta, pero permítanme mover este medio que ya está. No, voy a borrar este. Fíjense esto. Este problema lo que tiene es, a ver, no me va a salir, a ver. El omega está así, ¿no? El aro, visto como en una perspectiva medio como 3D, sería esto. Ay, casi que no se ve. ¿Se ve? O sea, el plano sería así. Entonces, si yo llamo esto X y esto ahí, por ejemplo, por ponerle un nombre, o vamos a respetar el coso que uso después. Ahora se medio que se me fue el dibujo, pero esto es X y esto es Y. Se ve, ¿no? Que el omega acá ahora está, de alguna manera, más allá que se escribe como omega en X, ponele, se ve que está incluido en el plano de movimiento. ¿Se ve la diferencia con esto?
Exactamente lo que dijo Fernando, un aro que gira de canto. O sea, el aro es mi mano y está haciendo así. Está haciendo así, ¿no? Lo que habíamos hecho la semana pasada, más allá que no era un aro y era una varilla, pero en ese caso la varilla hacía esto. O sea, el eje, o sea, la cosita de la Wacom es como el vector de rotación. La semana pasada era esto, ahora es esto. Como que gira todo, ¿no? Son paralelos. ¿Se ve esa diferencia? Porque parece una. Sí, ponele como los anillos de Sony. No sé cómo playaste esa, pero bueno, sí, puede ser. ¿Se ve la diferencia? ¿Alguien no ve que son dos sistemas muy distintos? Creo que lo más simple de ver es que simplemente el eje de rotación ahora está incluido en el plano de movimiento. Antes, siempre estábamos haciendo de alguna manera, estábamos poniendo el eje de rotación omega perpendicular al plano de movimiento. Ahora estamos poniendo el eje de rotación como incluido en el plano de movimiento. ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Alguien? Tal vez. Tal vez la aclaración está de más. No creo que esté de más, pero bueno. Eh, si quieren, sigamos avanzando. Creo que al avanzar tal vez verán la diferencia, pero no quería dejar pasar el momento para discutirlo. Eh, antes que nada, entonces. Empecemos de a poco. Igual párenme si no se entiende, porque este problema es importante. Guiño, guiño, este problema es importante. Entonces, usemos punto A. Escriba las ecuaciones de Newton utilizando un sistema de referencia fijo al aro, indicando las fuerzas de interacción que actúan sobre la bolita. ¿Vamos? Es bien straightforward el enunciado. Les dice cuál es el sistema de referencia que tienen que usar. Y además les hace una serie de preguntas. Entonces, nosotros el sistema de referencia que vamos a usar es este, centrado en el medio, X apuntando para abajo e Y apuntando hacia la derecha. ¿Por qué uso este? Porque a mí al menos, y esto es medio por usos y costumbres, me gusta siempre que el eje X vaya en la dirección de la cual después el ángulo crece. Entonces, si phi va a ser mi ángulo de polares, no hace falta aclarar que acá nos conviene usar polares o cilíndricas si quieren. Entonces este es el sistema solidario con eso. ¿Estamos? El Z saldría de la hoja, visto así. Después tenemos la bolita, que esto parece como un péndulo, ¿no? Pero no hay ningún péndulo. O sea, esto me di cuenta que lo iba a corregir y me olvidé, a ver si lo puedo hacer rápido. No, lo puedo hacer haciendo esto. Sí. Yo quería poner algo más tipo como está en la guía. ¿Vamos? Lo que pasa es que ahí se pierde un poco la lógica, porque imaginen que hay un arito acá que lo está agarrando. Lo que pasa es que, bueno, si no se vuelve muy pesado el dibujo, lo voy a dejar así. ¿Vamos? Entonces, una pregunta. La fuerza de vínculo. ¿Hay fuerza de vínculo primero que nada? ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí, y sería R, o sea, R igual constante. Bien. La bolita está engarzada, esa palabra medio rara que usamos nosotros, está engarzada a un anillo, con lo cual la bolita tiene la posibilidad de moverse en tita, ¿no? Pero está de alguna manera restringida a moverse agarrada al aro, por decirlo mal y pronto, ¿no? Entonces, según Christian, hay una fuerza de vínculo en R, o hay una especie de, sí, fuerza de vínculo en R. ¿Es la única fuerza de vínculo que hay? O sea, ¿es en la única dirección que va a haber una fuerza de vínculo? Sí, no, No, ¿por qué? va a haber una más que es la que la obliga a tener la misma omega. Bien. ¿Quién dijo eso? No sé quién es el apellido, pero bien. O el nombre, perdón, mejor dicho. Es exactamente lo que dijo el compañero. Fíjense que esto está obligado a rotar con una omega constante, ¿no? Como les dije, vean mi mano. Está obligado a hacer esto. Entonces, por un lado, la pelotita no puede moverse en R, pero tampoco puede salirse del plano con el cual está rotando, ¿no? Entonces, eso traducido a cuestiones de vínculo, quiere decir que la pelotita va a tener una fuerza de vínculo en R, lo cual a priori podría ser positivo o negativo, después veremos en función de lo que nos dicen las ecuaciones, pero además va a tener en qué dirección otra, en tita, en z, Tita, en tita.
O sea, pensá que en Tita es libre de moverse como quiere, ¿eh? O sea, esta Ah, pelotita está engarzada de nuevo. No se me ocurre ninguna cosa que esté engarzada así. Una bolita. No, no se me ocurre ahora. Pero bueno. Un juguete de los sonajeros, eh, no- que tienen como un circulito, claro. Un abaco. pero no va con el circular. No, está bien, no importa, pero yo lo que digo es, me estoy imaginando un hilo o algo, un alambre, ponele, y una bolita engarzada. Pero bueno, lo que pensás que es una bolita engarzada ideal, más allá de nuestro ejemplo en la vida real, que obviamente se mueve sin rozamiento y es libre de moverse en Tita. Entonces en Tita no va a tener fuerza de vínculo a priori. Va a tener por un lado en R y por otro lado, como dice Valentín en el chat, en Z, ¿no? O sea, es la que le va a obligar de alguna manera a respetar la ecuación de Newton, la que sea, la condición que haya de vínculo, en Z. Vamos a ver que en este problema en particular, si nosotros no incluimos esa fuerza de vínculo, puede haber problemas. Pero bueno, hagamos una cosa, avancemos y les voy diciendo. Obviamente hay gravedad en esto, que no, tal vez no lo mencioné, pero esto tiene un peso. Entonces, a priori, ¿qué tenemos? A nivel fuerzas de interacción, tenemos por un lado la fuerza de vínculo, que estamos diciendo que va a tener su componente en R y su componente en Z, que yo la voy a llamar, y acá me estoy empezando a hacer una especie de abuso. Acá creo que tendría que poner sub R, no me acuerdo si lo puse más abajo, pero ahora lo iré moviendo. Y por otro lado, la componente Z. Este signo menos, a mí, o sea, a priori no podría no ponerlo, podría ser más. Yo lo puse y cuando me di cuenta ya había hecho todas las cuentas y restrar ese menos me daba un poquito de vagancia. Pero piensen que a priori, si ustedes no saben para dónde apunta el vínculo, siempre lo pueden poner positivo y que las ecuaciones les digan hacia dónde apunta el vínculo. Vamos, una vez que las resuelven las ecuaciones diferenciales. Entonces tenemos por un lado el vínculo y por otro lado el peso, ¿no? ¿Hay alguna más? ¿Alguna fuerza más? Más allá de, obviamente, las fuerzas inerciales que todavía no estamos discutiendo. ¿Algo más? Porque me di cuenta que en toda la primera parte también otra de las cosas que hice, que tal vez no es la mejor, es dejé el primado. Después lo saqué también, pero en esta parte lo dejé. Así que si ven que si falta alguna prima, díganme. ¿Por qué lo primo las coordenadas? Tal vez debería enfatizarlo porque hicimos solo 2 problemas sobre esto. Acuérdense que cuando uno agrega las coordenadas primadas está enfatizando que está en el sistema, en el sistema no inercial, ¿no? En el sistema acelerado o en el sistema en rotación en este caso. ¿Vamos? Entonces todos estamos de acuerdo que las fuerzas que tengo de interacción son el peso, que es la interacción con la Tierra, y la fuerza de vínculo, que es la que mantiene a la pelotita a un radio constante y rotando con omega constante. ¿Vamos? Sí, no, tal vez. ¿Hay alguna más que se les ocurre? Yo acá me di cuenta que no, acá este es el plano R', phi' que puse. Faltaría el de Z', que es que entra y sale. No lo puse, básicamente. Pregunta, Dale. ¿el phi difiere en algo de phi prima? ¿O es lo mismo? Sí, no, nada, exactamente lo que te estoy diciendo. Eso. Ok. Gracias. Sí, sí, no, gracias. Me olvidé de eso. Ahora creo que en la siguiente página en algún momento digo voy a ver las primas porque me estaba dando cuenta que las primas me las olvidaba la mitad de las veces. Pero bueno, acá creo que no me las olvidé casi nunca. ¿Vamos? Bueno, nada, entonces fíjense que tenemos por un lado la fuerza de vínculo que tiene su componente en R' y en Z'. Y por otro lado tenemos el peso, que esto ustedes lo pueden proyectar como siempre. Fíjense después que los ángulos sean los que tienen que ser. De hecho, en este caso es bastante simple, ¿no? Este phi, este phi prima y este phi prima. Proyectan y les queda esto. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces a esto hay que sumarle más fuerzas inerciales. Bueno, ante el silencio voy a asumir que se entiende todo, pero si no se entiende nada, deberían decirlo porque este es el momento. Miren que esto no hace más que complejizarse este problema. Entonces sería bueno sacarnos las dudas a medida que estamos. Entonces voy a seguir, pero cualquier cosa díganme. Tenemos entonces la fuerza de vínculo y el peso, y a esto hay que agregarlo, como saben, como estamos en un sistema acelerado, en un sistema, perdón, rotante, hay que agregar las fuerzas inerciales. ¿Vamos?
Ustedes ya saben cuáles son las fuerzas inerciales, son tres. Son la centrífuga, la fuerza de Coriolis y la fuerza de Euler o de arrastre. Vamos, que estas son las expresiones que hablamos la semana pasada. De hecho, acá creo que me di cuenta que le podría haber puesto la prima a cada cosa, pero bueno, como me la voy a olvidar en un rato. Fíjense que acá hay un abuso bastante obvio. Es una omega, ¿no? Bien, ¿alguna duda con esto? Y fíjense que acá hay un detalle, que es que, y esto se los recomiendo de nuevo, cuando resuelvan el problema de sistemas no inerciales, una vez que identificaron el sistema no inercial, lo que tienen que hacer es identificar los tres vectores, básicamente, o cuatro, dependiendo de cómo es el problema, que van a estar involucrados en esas fuerzas. Por un lado, el R', que es la posición de la partícula o el objeto que estén analizando, el R' punto, que es la velocidad. De nuevo, eso dependerá y va a depender de qué coordenadas usen, ¿no? O sea, acá vamos a usar claramente polares, pero el problema podría ser en cartesianos. Es lo mismo, piensen esto como vector posición, vector velocidad. ¿Vamos? Por el otro lado el omega, que por lo general uno está acostumbrado a poner omega en z, y ahora vamos a ver que en este caso no es, por como escribimos nuestro sistema de referencia, no es en z, es en x, o en x' si se quiere. Y finalmente omega punto. Acá como omega es constante, como lo estoy poniendo acá, omega es igual a menos omega en x versor prima. ¿Por qué? Porque piensan que el problema es este. Y yo puse este sistema de referencia, entonces el omega apunta para arriba, entonces es menos omega en x versor. ¿Todos lo ven? En el chat, pongan sí, no, no lo veo. Quiero cliquear. Pongan lo que sea. Sí se ve, ok. Bueno, entonces, ¿cómo es R'? Bueno, R' es un R' en R reversor, que como marcamos acá, R' es igual a R, porque la bolita está obligada a moverse nivelada al anillo. Entonces el R' va a ser siempre R, lo cual quiere decir que la puedo escribir de esta manera, R en R' versor. Y el R punto tiene dos componentes, tiene R punto prima en R versor y R', phi', acá me falta un montón de prima, en phi' versor. Y fíjense que como R es constante, no, lo agrego acá, pero es medio obvio. Como R es constante, el primer término no existe y nos queda solo R phi' punto por phi' versor. ¿Vamos? Algo que tal vez los marea, díganmelo si los marea, pero yo en vez de usar tita estoy usando phi. Esto lo hice básicamente, en un momento lo iba a cambiar, pero decidí dejarlo así para que se den cuenta que simplemente es el nombre de un ángulo. O sea, entiendo que puede ser medio difícil, de la misma manera que si en vez de ver este omega ven este, pero piensen que mientras esté especificado lo que es, ustedes pueden trabajar de manera adecuada, digamos, ¿no? O sea, van a ver que tal vez en el parcial aparece esta omega en vez de esta. No importa, es un vector con un nombre. Obviamente en F1 yo considero que uno tiene que restringir el nombre que le da a las cosas, por eso uno trata de reducir eso. Pero usualmente polares se usa con R y tita o R y phi. Una de dos. A mí me gusta más tita, pero bueno, en esta usamos phi. Oh. Perdón, a mí me gusta más phi. Porque tita van a ver que después cuando aparezca... ¿Cómo se llama estos ángulos? Bueno, cuando usen en 3D, van a ver que tita es el ángulo que se sustenta entre el z versor y el que baja hasta el vector R. Pero bueno, no quiero abrumar con cosas que no aportan en este momento. ¿Vamos? ¿Entonces alguna duda de los vectores omega, R o R punto? Creo que no. Sí, no, hable ahora o calle para siempre. Bueno. Entonces, sigamos. Adelante. Ojo. Ah, bueno. Acá lo que puse es algo que parece un detalle, pero no lo es, y es lo siguiente. Fíjense que tanto R como R' están escritos en polares, mientras acá lo estoy escribiendo, si se quiere, en el eje X. Una manera que tienden a hacer es o pasan el R' y el phi' a cartesianas, a X', Y' y Z', o pasan el X' a polares. ¿Vamos? Eso queda a gusto y piacere. ¿Alguien no ve cómo pasar de X' a R' y phi'? Eso simplemente si no lo ven, acuérdense que ustedes tienen de alguna manera siempre las versiones de esto, que ahora no me la voy a acordar, pero algún ayudante con muy buenas intenciones me la va a escribir en el chat o me lo va a dictar. Esto es coseno de phi
en X versor más Más seno de phi. seno de phi en Y versor. ¿Estamos? Y el otro, por otro lado, el otro phi versor es. Es al revés, seno de Un menos. Vamos, Fernando. Seno de phi en X versor y un menos acá, ¿no? menos. Claro. Sí. Vamos. Coseno de phi en X versor, en Y versor. Por eso Siempre que para no que es te dé bueno cero usar el tanto producto, Google. el ¿Qué? producto escalar, para que te dé cero. Exactamente. Eso lo dijo Esa es la forma en la que Bruno o siempre me una yo. acuerdo. Pará, claro, fíjense que si ustedes tienen estas definiciones, a partir de acá pueden obtener cualquiera de estas combinaciones, ¿no? ¿Se ve? Porque si quiero obtener X versor, por ejemplo, en función de R versor y phi versor, una manera que tengo de hacerla es multiplicar toda esta ecuación por el coseno y sumársela a toda esta ecuación por el seno. ¿Por qué? Cuando el coseno por el coseno le da un coseno cuadrado en X versor y lo sume con el seno cuadrado por X versor, eso es un 1. Lo pueden sacar de factor común. Y acá les va a quedar un seno por un coseno y un coseno por un seno. Y encima este signo menos se les va. Entonces acá les va a quedar escrito básicamente el X versor. Lo mismo pueden Ojo hacer que con es el Y el más versor. en Y versor. ¿Cómo? O sea, phi versor es menos seno de phi en X más coseno de phi en. O sea, da vuelta Ah, ok, ok, ok. en Vos phi. me decís que acá me falta un menos en esto que me dijiste. Sí, porque fíjate que cuando phi es 0, tiene Sí, 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 que eso estar que todo en dice. Y, ¿no? Sí, sí, decilo, perdón. O sea, si phi es 0, tiene que estar phi versor, tiene que estar, tiene que ser Y versor. Entonces, por eso, sí o sí, tiene que haber un más. Exactamente. Bien. No, cuando phi es 0. Claro, O sea, R es exactamente, X, listo, ¿no? sí. Cuando phi es 0, el R es X versor y el phi versor es Y versor. Perfecto, claro. Bien. Ese truquito que está diciendo Fernando, que hablan de su buena formación en física, son como truquitos memotécnicos y pragmáticos que los ayuda con esto. Una alternativa a esto es, como siempre, el viejo y confiable Google o una tabla o una lista que ustedes tengan los versores. O sea, así como nadie está obligado de alguna manera, o deberían ya a esta altura, poder llegar a partir de acá a esta expresión para la velocidad, bueno, depende un poco de ustedes, digamos, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Entonces el modus operandi, háganlo, van a ver que acá de nuevo, si quiero hacer, entonces fíjense que para el ejemplo este justo hay que poner un menos por ahí, no los quiero marear con la cuenta en el aire que nadie la ve. Los que, si quieren de tarea, les queda, tarea, lo pongo acá, escribir X como una función de R versor y phi versor e Y como una función de R versor, phi versor. No vengan a rendir el parcial sin saber esto o sin saber esas relaciones porque van a estar en problemas. O sea que, nada, inténtenlo y vengan a consultarlo. ¿Estamos? Vamos a una Bien, consulta, dale, dale. Vamos por la tos porque yo constante. también lo pensé diferente. O sea, yo podría trasladar el vector este de omega al sistema directamente polar y descomponerlo y listo, Sí. en términos del ángulo. Sí, siempre podés. O sea, vos decís descomponerlo en términos relativos a R' y phi'. Ah, exactamente. Sí, siempre es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Genial. Claro, me Solo da que lo acá mismo, que solo como que más- el W no me quedaría negativo, me quedaría como el módulo de W y me queda menos coseno, más seno y No, da pero lo lo que es mismo. negativo, si querés, es el vector. Ojo con eso. R, Claro, el el vector va en vector el R. cuadrante adecuado, digamos. Sí, Entonces te genial. niega a Entonces, acomodar, no sé, por eso te digo que tal vez si vos lo ves, hacerlo así. Pero digamos, lo más straightforward es, hasta acá nadie se debería haber perdido. Omega es menos omega en X versor. A partir de acá, el único detalle es, tienen que saber escribir X versor en función de R y phi versor, nada más. No hay ningún secreto, nada. Y de nuevo, acuérdense que la prima es simplemente para enfatizar que estamos en el sistema no inercial. ¿Estamos? ¿Puedo avanzar? Díganme 5 personas que sí en el chat y avanzo. Si alguien abre el micrófono y me pregunta, también está bueno. Van 2. Sí. Aprovecho para comer el caramelo. Para nada más. Ok, buenísimo. Bien.
Esperen que ahora estoy como... Entonces, calculemos, venimos... Toda esta discusión, ¿para qué? Porque queremos calcular las tres fuerzas no inerciales, ¿no? Las fuerzas inerciales, perdón. Entonces, calculemos la primera, la centrífuga. Vamos avanzando a poco, así no se vuelven locos. Fíjense que lo que hay que hacer es, un poquito lo que hice acá, es menos m por omega vector R'. ¿Vamos? Acuérdense que siempre se hace primero el paréntesis, por eso acá yo enfatizo de alguna manera. Estoy poniendo acá unos corchetes. Primero se hace lo que está dentro del corchete y después lo que quede ahí vectorialmente lo pueden hacer con el otro vector. ¿Estamos? Bien. Fíjense entonces que, por un lado, de nuevo, las constantes van a salir todas para la izquierda. O sea, menos la masa, omega, esta omega y este radio, todos ven que pueden salir de esta cuenta. Fíjense que son módulos, ¿no? Son numeritos, son escalares. Lo que nunca puedo sacar son cosas que no sean comunes a todos los términos o los versores, ¿no? No puedo mover los versores porque los versores están siendo afectados por el producto vectorial. ¿Estamos? Entonces, hagamos primero el corchete, más allá que sacamos omega y r para allá, para la izquierda. Fíjense que tengo que hacer menos el coseno de phi' en r, por r, en r' versor, vector r'. ¿Cuánto da ese vector? Este producto vectorial, ¿cuánto da? Es fácil. ¿O no? 0, 0. Ay, lo dije, pero creo que no se escuchó. No, no se escuchó, gracias. 0, ¿no? ¿Cuánto da este producto vectorial? Menos Z. Bien. Todos lo ven, ¿no? Fíjense que siguiendo la regla de la mano derecha, sería como phi por r, tienen que darlo vuelta, r por phi, entonces les queda menos z. ¿Estamos? Entonces básicamente lo que le va a quedar es, si quieren incluyendo omega, seno de phi', r en z' versor, con un menos. Entonces hagan lo propio y les queda esto que está acá abajo. De nuevo, y por última vez tal vez, ¿cuánto da? R' por menos z'. No, ¿cómo 0? Sí. ¿Cómo 0? O ese 0 es de antes. Ah, ese 0 es de antes. Phi, ¿con un más o con un menos? Siempre piénsenlo como la regla de la mano derecha. O sea, si van haciendo de izquierda a derecha, o sea, R por phi les da Z, phi por Z les da R, Z por R les da phi. Acá es R por Z, ¿no? Pero hay un menos, o por menos Z. Entonces le queda con un más. ¿Se ve? Hay un menos que viene de que es R por Z en vez de ser Z por R, y además tienen un menos ahí. Si se quiere, hago un paso más. Todas estas cosas les recomiendo fuertemente que se pongan cancheros con estas cuentitas. En verdad, esto si se quiere es menos R' por Z'. Y esto es igual a menos. Y R por Z' les queda menos phi'. Entonces les queda phi'. ¿Vamos? Bien. Y por último, hagan el propio con este y van a ver que les sale R'. Se lo dejo a ustedes de tarea. Les quedan... No, menos R. No, menos R'. Menos Z. R. Menos R. Sí, menos R. Y con el primer menos que está al comienzo se cancela todo, pero eso da todo positivo al comienzo y al final. Ah, perfecto. Listo. Pensé que me estaba faltando un menos, tal vez. Pero bueno, en todo caso lo sigamos y después me fijo. ¿Estamos? Bueno, entonces fíjense que nos quedó la fuerza centrífuga, la cual nos queda una componente en phi' y una componente en R'. ¿Estamos?
Entonces podemos hacer lo propio, para tampoco estar perdiendo tanto tiempo. Coriolis es un solo producto vectorial, pero incluye ahora R vector prima, punto. Entonces lo que tienen que hacer es lo mismo que estaban haciendo recién, menos 2m omega, el vector de omega, en R y phi, perdón, en coordenadas polares. Producto vectorial, R phi punto prima. ¿Por qué? Porque la velocidad ya habíamos dicho que se escribía así, lo había puesto acá yo. ¿Estamos? Hagan cada uno de estos productos, van a ver que el segundo se va a cancelar porque phi prima por phi prima 0 y R por phi es z. Y acá hay un par de menos, entonces se les va a ir y les va a quedar al final del día esto. Vamos a esa la fuerza de Coriolis. Y la fuerza de Euler, como medio que ya sospechan, al haberles dicho que omega era constante, es 0. Porque básicamente omega vector punto es 0. ¿Vamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna algo? O sea, yo estoy haciendo la regla de mano derecha en phi por z y a mí me está dando menos r. A ver, puede ser. ¿Dónde? Seno de phi por... O sea, seno de phi en phi versor por Este. menos z. Ese. Este es phi prima por z prima te da menos r, bueno, menos r prima, ¿no? Yo puse algo distinto, no. Menos r prima, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que Ah, pensé que ok. después tenés este menos, Cristian, que va a hacer que se te cancele y te quede así. Ah, ok. ¿Vamos? Tengo una pregunta, no Es- entiendo por qué te sale un seno de phi prima para No, porque este afuera. seno de phi prima pensá que te viene de esto, del primer producto vectorial. El primer producto vectorial solo te había sobrevivido omega, seno, bueno, sí, omega, seno de phi prima, r en z versor, o menos z versor prima. Ese seno de phi prima viene de acá, del primer producto vectorial, que te podía quedar o un coseno o un seno. Pero como el primer término por este se te van, es 0, te sobrevive solo este. ¿Lo ves? Claro, está bien, sí, sí. Acá alguien pregunta algo que me hace marcar un detalle que es muy común, un error muy común. Ojo que acá no hay ninguna fuerza centrípeta, ¿eh? No hay ninguna fuerza centrípeta. Acuérdense que la fuerza centrípeta es la que relacionamos con la aceleración centrípeta, ¿no? Que es una fuerza real. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Acá estamos analizando fuerzas inerciales. Y está la fuerza centrífuga. Lo que pasa es que a veces pasa que tienen la misma magnitud por cuestiones geométricas, básicamente. Porque son dos cosas de naturaleza distinta. Si no lo ve, Valentín, googlea diferencia entre fuerza centrípeta y fuerza centrífuga y básicamente va a decir lo que acabo de decir con un poquito más de onda. ¿Estamos? Entonces, asumiendo que me está preguntando por la fuerza centrífuga, ¿cómo llegaste a menos m omega cuadrado de r seno de phi? O sea, ¿cómo llegué acá a ese término? Básicamente haciendo el producto, ¿no? Fíjate que acá tengo un menos omega. Perdón, un menos m. Un menos omega que viene acá. El otro omega es este, que te viene acá. O sea que te queda un omega cuadrado. Esta r es esta r. Y este seno de phi, a ver, esto va a ser lo más didáctico que van a ver en su vida. Ah, horrible. Todo el resto no aparece porque simplemente va acompañado de términos que se van a cero. Les queda a usted. Yo traté de ser lo más, hacer la cuenta, pero o sea, hay algunas que son medio que háganlas, van a ver que sale rápido. Les queda a ustedes después repasar estas cuentas e incluso replicarla en otros problemas donde tienen que calcular Coriolis y eso. Igual era la misma pregunta que hizo recién Juan. ¿Me la repetís o la respondí? O sea que le puse onda al color al pedo, pero bueno. La joya.
Bueno. Entonces sigamos. Entonces tenemos la fuerza centrífuga, tenemos la fuerza de Coriolis y tenemos la fuerza de Euler. Además tenemos la fuerza de vínculo y el peso. Entonces simplemente lo que hay que hacer es esto, todo volcarlo en las ecuaciones de Newton de manera prolija, digamos. Yo acá voy a hacer como medio en un pase mágico, escribir las ecuaciones de Newton. Y voy a obviar las primas a partir de ahora, o sea que todo lo que antes tenía primas, ahora ya no lo va a tener más. Fíjense que en R tengo la aceleración, que en verdad tiene dos términos, pero acuérdense que el primer término es R2 puntos, y como R2 puntos, como el radio es constante, R2 punto es 0, entonces me queda menos mr phi punto al cuadrado, y tengo menos la fuerza de vínculo en R, que le puse la R que antes no tenía, la componente del peso, y esta componente, que es la componente que le correspondía a la fuerza centrífuga. ¿Estamos? Fíjense que la fuerza centrífuga tiene una componente en R y una en phi. Entonces, por otro lado, tengo la ecuación en phi, que de nuevo la primera parte no me aparece, porque R punto... sí, porque R punto es 0. El otro término tiene a R y a tita punto. Perdón, R punto y tita punto. R punto y phi punto, que no están. La componente correspondiente del peso, y tengo la componente de la fuerza centrífuga que está en esa dirección. Fíjate que una mezcla un seno por un seno coseno, y la otra es o acá, seno por seno, seno cuadrado, seno por coseno. La de phi es seno por coseno. Entonces tenés estos dos términos. ¿Estamos? Y por último, tenemos en Z, ¿no? Que hay que incluirlo. Y fíjense que en Z, ¿qué tenemos? En Z tenemos la fuerza de Coriolis, ¿no? ¿Se ve? La componente, ustedes hacen el producto vectorial y van a ver que la fuerza de Coriolis les queda en Z, y es proporcional a phi punto. Entonces, cuando vienen a escribir la ecuación de Newton en Z, lo que pueden ver es que por un lado es mz2 puntos, eso no hay problema, pero esto tiene que ser 0, ¿no? ¿Se ve? ¿Por qué tiene que ser 0? ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Qué es Z en este caso? Para que no haya movimiento omega. Exactamente, exactamente, es lo que se dieron cuenta algunos. No es que no haya movimiento, tiene que mantener el movimiento constante de omega. Eso, si lo traducen, tal vez puede no verse tan straightforward, pero básicamente cuando ustedes le piden que esto se mueva con velocidad constante, el plano eso implica que la componente de esta de Z sea 0, si se quiere. Si esto se estuviese moviendo libremente, obviamente tendría componente Z 2 puntos, porque simplemente sería la aceleración cuando está entrando dentro de la hoja, pero acá se está moviendo constante en eso. ¿Estamos? Bueno, ahí Brian dijo un poco lo que... No es que gira sobre... Bueno, a ver, ¿está bien dicho? Sí, está bien, te compro. ¿Estamos? Entonces fíjense acá un detalle respecto a lo que habíamos dicho antes. Si nosotros no incluíamos este término, fíjense que les iba a quedar esta ecuación, ¿no? Nosotros ya sabemos cuánto vale... entonces, no sabemos, perdón. Pero fíjense que lo que les está diciendo esto es que algunas de estas cosas tienen que ser 0, y a priori todas estas cosas son distintas de 0. Phi de t es distinta de 0, r es distinta de 0, omega es distinta de 0, y la masa es distinta de 0. Y el 2, por definición de número natural, es distinta de 0. Entonces, se ve, ¿no?, que hubiésemos tenido un problema. Entonces, incluso si ustedes en el parcial o cuando les pinte están resolviendo un problema y se olvidan que este término no está, tal vez una ayuda es el mismo problema, darse cuenta que por cuestiones de vínculo, algo no puede estar igual a 0 si todo lo que está, o sea, un producto de cosas, producto de números, un producto de factores, producto de funciones, no puede ser 0 si alguna de ellas no es 0. Y obviamente va a haber puntos donde phi punto sea 0, va a haber puntos donde el coseno de phi sea 0, pero son solo puntos, no va a ser para todo tiempo. Estas son funciones del tiempo, acuérdense. Entonces, tengan cuidado con esto. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, básicamente tengo una fuerza de vínculo. Esta fuerza de vínculo lo que está haciendo es todo el tiempo, lo que vio un compañero desde el principio bastante rápido. Simplemente lo que está haciendo es sostener que esto está girando con omega constante. ¿Se ve lo que acabo de decir? ¿Comentarios, opiniones, preguntas? ¿Lo podrías explicar de nuevo? Sí.
sea, simplemente lo que decía es esto. Si vos te olvidabas de esto, o sea, no sé si esto me decís. ¿Te acordás que al principio hubo medio una discusión para dónde apuntaba el vínculo? Cristian se había dado cuenta que había en R y otro compañero se dio cuenta que había un Z también. Y él, sin decir que eran Z, lo que había dicho es, hay un vínculo que lo que hace es mantiene la velocidad de rotación constante. Esa omega sea constante en el tiempo. Bueno, en esa condición, cuando vos la ves en las ecuaciones de Newton, es básicamente un balance de términos en alguna de las ecuaciones, en particular en la de Z. Porque la de Z, fíjate que está, Z2 puntos igual a 0, y todas estas cosas son distintas de 0, ¿no? Sí. No sé si se me escuchó, antes se me cortó todo, pero coseno de phi, ¿por qué no puede ser 0? No, coseno de phi puede ser 0. Lo que digo que es distinto de 0 es para todo t. Por eso yo marcaba ese leve detalle. Ah, ok. Es que, O sea, que claro, en existan algún... puntos donde esta ecuación se cumpla sin esto, puede ser. Simplemente, ¿qué les va a decir eso? Que el f en vínculo en z, ¿cuánto vale? 0, porque este término se te va a anular y el vínculo en z no va a tener que hacer nada. Pero cuando Claro, esto es distinto de 0 en un montón de puntos y en un montón de tiempos, si querés, este vínculo tiene que existir para todo el tiempo estar sosteniendo esta ecuación. Para que esta ecuación sea válida. Que es la definición de vínculo. O sea, esta ecuación sostiene. Este es el vínculo que mantiene que esta igualdad se cumpla. Obviamente va a haber tiempos donde incluso la velocidad punto va a ser 0. También. Pero eso no quiere decir que sea todos los tiempos. Simplemente la manera de pensarlo es cuando esto vale 0, todo este término vale 0 y este vínculo entonces vale 0. Este para todo t no me gusta. Lo que puedo poner acá es en general. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta más? Bueno, sigo, así no me quedo sin voz. Fíjense que si no hay más preguntas, acá tenemos las ecuaciones de Newton para el sistema, la componente R, componente phi y componente Z. Entonces pasemos al punto B. El punto B dice, calcule las posiciones de equilibrio y analice la estabilidad de las mismas. ¿Cómo se calculaban los puntos de equilibrio? ¿Se acuerdan de movimiento oscilatorio? Cuando la aceleración daba 0. Bien. Bien. Que en este caso, ¿cuándo sería? Básicamente lo que tenemos que utilizar es la ecuación en phi, ¿no? Cuando phi 2 puntos vale 0, ¿no? Sí. ¿Vamos? Entonces analicemos esa ecuación. Entonces acá puse de manera más o menos para que analicemos los casos para los cuales phi 2 puntos vale 0. ¿Qué es hacer que phi 2 puntos valga 0? Bueno, básicamente es despejar de la ecuación de Newton sin mayor dificultad. Si se fijan, la ecuación de Newton en phi lo que tiene es un término de peso y un término de centrífuga, ¿no? Y en ambos términos hay un seno de phi, entonces a priori puedo sacar el seno de phi de factor común. Si saco el seno de phi de factor común, ¿qué me queda? Me queda que el 0 es igual al seno de phi por, un paréntesis, g menos omega cuadrado r coseno de phi. ¿Qué hice con las m? Básicamente me las saqué de encima, porque simplemente las puedo sacar a factor común, ¿no? Las m también. Y, es más, si quieren hagamos esto. Estas dos m las puedo tachar si quiero. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Cómo llegué a esta ecuación? ¿Alguna duda con eso? Estamos buscando ahora es como volver un poquito a la guía anterior. Piensen que cuando uno toma un parcial, está tomando un parcial integrador, o sea que este tipo de cosas pueden pasar. Es decir, que uno dentro del sistema no inerciales tome conceptos de, no sé, de oscilatorio, o dentro de, no sé, del problema oscilatorio tome conceptos de dinámica, no sé. ¿Se entiende? Las guías de alguna manera, en ese sentido, son solidarias entre ellas y nos permiten hacer eso. Pero bueno, a priori pueden no tenerlo fresco, pero debería más o menos recordarlo para el martes. ¿Estamos? Entonces, ¿hay alguna duda de cómo llegar a esta ecuación?
Digan dos personas que sí en el... No. ¿Hay una duda? No. Digan que no. Dos personas del chat y estamos. O si hay dudas, por favor, pregunten. Lo volvemos a decir. Bueno. Entonces, fíjense que cómo se anula esta ecuación. Bueno, lo de siempre, ¿no? O cuando este término vale 0, o cuando este término vale 0. ¿Vamos? Entonces analicemos el primero. Voy a hacer un abuso de esto ahora que lo veo. Cuando el seno de phi vale 0, me van a salir básicamente 2 puntos de equilibrio, ¿no? ¿Por qué 2 puntos? Porque fíjense que por definición del problema, más o menos, phi se mueve entre 0 y pi, ¿no? Es la única... no, en verdad se podría mover entre 0 y 2 pi, digamos, ¿no? Ahora que lo pienso. Pero fíjense que 0 y pi son los dos puntos que básicamente... se mueven entre 0 y 2 pi, mejor dicho. Pero 0 y pi, que son los puntos donde se anula el seno, nada, son solo esos dos existen, ¿no? Entre 0 y 2 pi. Porque 2 pi es virtualmente 0 en 2 pi. ¿Cómo haces que girando pase del otro lado? Epa, bueno, pará, pequeño saltamontes. No dije nada de eso. No dije nada. Acá lo dijiste indirectamente, dijiste que podías tomar 2 pi. Sí, bueno, pero pensalo esto, acá no estoy dando condiciones iniciales, nada. A priori podría ponerlo acá inicialmente o podría ponerlo acá. O podría ponerlo en el suelo. Ahora sí. Eran las condiciones iniciales lo que faltaba. Claro, acá falta. A priori uno está analizando esta situación, más en su caso general. Si nos pidiese hallar la trayectoria, por ejemplo, o hallar la phi de t, entonces uno tendría que darle condiciones iniciales para que ustedes puedan integrar las ecuaciones diferenciales y llegar a la solución, ¿no? Ahora sí. Claro, pero igual ahora vamos a discutir un poquito sobre los límites de movimiento de esta bolita y el anillo. Pero bueno, bien por la pregunta. ¿Por qué está el cuadrado del phi de equilibrio o es un prima? A ver, acá. No, es un 1, gracias. No, está bien, gracias por la pregunta. Es un 1 que por alguna razón se quedó sin brazo. Yo lo voy a corregir ahora. Es un phi 1, ¿por qué? Porque hay dos. Hay uno que es el phi de equilibrio 1, que es phi igual a 0, y hay el phi de equilibrio 2, porque lo que pasa es que me empecé a quedar o sea, como que se vuelve medio engorrosa la anotación. Entonces, si querés, acá tendría que poner, lo que pasa es que voy a ver si lo puedo respetar en todos lados, pero tendría que ser así, ¿no? Como unos paréntesis que no me va a salir. Qué sé yo. Es un phi, bueno, tenés razón. Voy a intentar hacerlo así y lo voy anotando, me va apareciendo. Es un phi supra 1 de equilibrio. El 0 y el pi. ¿Vamos, Valentín? Por otro lado, fíjate que la otro lado de la ecuación, g menos omega cuadrado r coseno de phi, me da otro punto de equilibrio, ¿no? Que es básicamente cuando se cumple esta igualdad. Escrito de otra manera, en función solo de phi, si querés, es el arco coseno de g sobre omega cuadrado r. ¿Se ve? Entonces tengo tres puntos de equilibrio. Tengo el 0, pi, y tengo uno que depende de los parámetros. ¿Cómo depende de los parámetros? De esta manera, con g, omega y r. ¿Vamos? O sea, fíjense que nada más, esto es, sí, qué sé yo, simplemente sale de acá. No estoy inventando nada. Dígame si estoy inventando algo, pero creo que no estoy inventando nada. Sí. ¿Alguna duda en el tercer punto de equilibrio? Ahora vamos a analizar la estabilidad de cada uno porque creo que nos pide eso. ¿Pero alguna duda de cómo hallé los tres puntos de equilibrio? Bueno, sigamos. Entonces acá puse notas importantes. Vamos a ver a qué me refiero con notas importantes. Notas importantes. Phi 3 existe sí, solo sí. Ah, ok. Fíjense, ojo que acá hay una cosa que no tiene que ver con nada. ¿Por qué digo que phi 3 existe sí, solo sí se cumple esta relación? ¿Alguien lo ve? Está acotado. Porque el coseno está acotado, ¿no? Todos ven que esto tiene que estar acotado. O sea, fíjense que acá de acá sale una condición de existencia, si se quiere. Todo esto tiene que ser menor o igual a 1 siempre. Porque el coseno nunca puede ser mayor que 1. Es cuanto mucho 1. Entonces, este punto de equilibrio va a existir si solo si se cumple esta condición.
Luego, si se cumple esta condición, que no la recuadré, pero lo puedo hacer ahora. No, no lo voy a recuadrar. No me importa. Lo voy a recuadrar. ¿Estamos? O sea, esta es una condición de existencia de ese punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir? ¿Que no puedo darle a omega con todo lo que quiero? Sí, dale omega con todo lo que quieras, pero si el radio es lo suficientemente chico que no se cumple esto, ese punto de equilibrio no va a existir. ¿Vamos? Bueno, es un comentario, tampoco me voy a detener tanto, pero cualquier cosa me dicen. Y existe un phi 4. Ah, bueno, obviamente, existe, bueno, esto es medio, es como lo que hicimos, creo que lo hice yo, ya no me acuerdo, cuando existía el phi y el menos phi. ¿Por qué existe un phi 4? ¿Qué es este phi 4? Que es menos esto. Es básicamente el simétrico, ¿no? Para el otro lado. O sea, este problema es simétrico respecto al eje X que llamé yo. Si el phi de equilibrio está acá, tiene que existir el otro. O sea, escribamos, lo voy a tratar de dibujar ahí con un poquito de onda. Pero básicamente lo que quiere decir este último punto. A ver si me sale esto. Bueno, supongamos que tengo este, que es phi 3 de equilibrio. Entonces tiene que existir el simétrico a este. ¿Sale de la ecuación o sale de verlo directamente? Calcularlo. Es el phi 4. Vamos, o 2pi menos phi 3, qué sé yo, hay distintas maneras de escribirlo. Yo lo escribí de esta manera medio trucha. Pero se entiende, es el que va para el otro lado. ¿Se ve esto último? Son igual notas, importantes, pero notas, para que lo tengan en cuenta a la hora del análisis. Y obviamente si ustedes están en uno o en el otro, dependerá de nuevo cómo inicialmente empezó este problema. O sea, tiene que ver con un detalle más minucioso de la dinámica. Alguien iba a preguntar algo y lo interrumpí. No, nada, que es como el ejercicio del casquete con el resorte. Exacto, gracias. Me estaba tratando de acordar exactamente como el del casquete. Es lo mismo. Bueno, entonces estudiamos un poquito la estabilidad. ¿Se acuerdan cómo se estudia la estabilidad, no? Alguien que me lo diga, si se acuerdan. Calcular, ver el signo de la derivada de la fuerza respecto a θ. Bien, respecto a phi, pero Phi, bien. phi, perdón. Sí. Bien, entonces piensen que de nuevo, ¿cómo hacemos esto? La manera de proceder es siempre la misma. Piensen en la ecuación de Newton, de la cual sacaron los puntos de estabilidad, la toman e imaginan que el lado, o sea, todo el lado derecho de la ecuación lo llaman f de phi, si se quiere, pero si esto fuese con x sería un f de x, si esto fuese la de y sería f de y, si fuese la de z sería f de z. Toman el lado derecho de esta ecuación y lo definen como una función de phi, y lo que hacen es derivan esa función y se fijan en el signo, en los puntos de equilibrio, obviamente, ¿no? Evalúan esa función en los puntos de equilibrio y ahí les va a salir si es negativo, si es estable, si es positivo, es inestable. Eso era análisis de puntos de equilibrio de la guía de oscilación. La guía de oscilación, ¿no? Sí. Empezando a confundir las cosas. ¿Estamos? Entonces, bueno, fíjense que esta es una función, esto es, lo voy a poner acá para que nadie se maree ni flashee ninguna. Es una función f, que en verdad se piensa como una fuerza, si se quiere f, pero llamo la función f. Entonces, como tal, la puedo derivar, ¿no? La derivo, es fácil porque es simplemente un seno por un lado y un producto de seno por coseno por el otro. Si hacen eso, entonces la derivada del seno es el coseno. La derivada del producto es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, entonces les queda coseno por coseno, más la derivada, más la primera sin derivar, que es el seno, por la derivada del segundo. La derivada del segundo es menos el coseno, o sea que acá tienen un menos, perdón, menos el seno, entonces les aparece un menos acá y un seno acá. Entonces fíjense que al final del día, ¿qué les queda? Les queda coseno cuadrado menos seno cuadrado. ¿Estamos? Este término. Y el otro es un coseno. Y por otro lado, acá yo les puse un repaso. Ya sabemos que si la derivada de f con respecto a phi, evaluada en el phi de equilibrio, es menor que 0, es estable, el equilibrio. Lo voy a poner acá, que también no cuesta nada.
Perdón, la letra está medio en una, pero bueno, la salud es así. Yo asumo que todo esto no hay dudas porque es medio que ya lo vimos. Ya lo vimos. Pero por favor, si hay dudas, pregunten. Hacemos como una especie de repaso. Bien. ¿Estamos? Entonces ya tenemos la derivada de f con respecto a phi. Simplemente lo que hay que hacer es analizar cada caso. Yo acá la escribí de nuevo por completitud, para que quede la parte así, junte acá los términos. Y empecemos por, creo que no lo hice en orden, porque las notas o el machete que tenía no estaban así. Entonces, sí, empecé con el phi 2 de equilibrio. Entonces empecemos con ese. ¿Cuál es el phi 2 de equilibrio? Yo los dibujé ahí abajo para que se vean un poquito cada uno. Vamos de a poco igual. Pero fíjense que el phi 2 de equilibrio es el pi. Yo había llamado al 1, 0. Podría haber llamado al 1 pi, al 2, 0. Ese. No hay ninguna, no está ni bien ni mal. Identifiquen los puntos de equilibrio y después sean prolijos y con eso van a ganar. Fíjense que en el dibujo sería la parte de arriba, ¿no? O sea, acuérdense que acá hay gravedad siempre. Entonces hay arriba y abajo. El punto de arriba es el punto de gravedad. El punto, perdón, del anillo de arriba. Cuando evalúo en phi igual a pi, ¿qué me queda? El coseno de pi es menos 1, ¿no? Entonces me queda un menos, que con este menos es un más. Y por otro lado, de nuevo, el coseno cuadrado de pi, ¿cuánto es? Si el coseno de pi es menos 1, el coseno cuadrado de pi es 1. ¿No? Entonces acá les queda un más. Entonces al final del día, fíjense que no importa cuánto valga R, ni importa cuánto valga omega, ni importa cuánto valga la masa o la gravedad, porque todas esas cosas son positivas, el equilibrio es inestable. ¿Vamos? Porque todo esto es positivo. Esto no sé si, o sea, es medio fácil, o en el sentido de que una vez que nos pusimos de acuerdo en las reglitas, es simplemente aplicarlo. No sé si alguien no lo ve, pero simplemente de nuevo, agarrar esta derivada y evaluarla en phi igual a pi, y les va a quedar un número positivo, dado que la masa, la gravedad, la frecuencia y el radio son valores definidos positivos. ¿Vamos? ¿Alguna duda con esto? Con este primer punto de equilibrio, el phi 2. ¿Alguna duda o sigo? Sigo porque si no me responden es porque puedo seguir. Ahora el 1, phi 1 igual a 0. De nuevo, ¿cuál es phi 1 igual a 0? Ahora en la parte de abajo, ¿no? Acá lo dibujé, es la parte de abajo del anillo. ¿Por qué ahí se fue la D? Bueno, la debo borrar en ningún. Evaluemos la derivada de f con respecto a phi en phi igual a 0. Y fíjense que el coseno de 0 es 1, con lo cual me queda el menos mg. Y de nuevo, coseno de 0 es 1, menos el seno de 0 que es 0. Entonces les queda un... ¿Qué es lo que pasa acá? No debería haberlo borrado y lo debería haber dejado para preguntarles. Pero bueno, me lo puede decir alguien ahora o lo voy a decir porque ya lo spoileé, como se dice. Fíjense que dependiendo de cómo es el valor entre estos dos términos, va a ser positivo, negativo o 0. ¿No? ¿Se ve? Fíjense que yo todo el tiempo acá lo que estoy buscando es una especie de desigualdad entre esto. Acá era positivo seguro, acá no, acá tengo que plantear qué pasa cuando es mayor que 0 y qué pasa cuando es menor que 0. ¿Vamos? Cuando es mayor que 0 lo que puedo hacer, o sea, ¿se ve? O sea, fíjense que si G es mayor que omega cuadrado R, que sale básicamente de sacar factor común, voy a hacer así. Acá puedo sacar factor común M, me va a quedar omega cuadrado R menos G. El M es siempre positivo, o sea que la puedo olvidar, pero fíjense que la competencia entre omega cuadrado y R, entre omega cuadrado R y G, me va a decir cuándo esto es estable y cuándo es inestable. Si yo quiero que sea negativo esto, lo que tengo que pedir es que G sea mayor que omega cuadrado por R.
Si quiero que este término sea positivo para que el equilibrio sea inestable, básicamente lo que tiene que pasar es que G tiene que ser menor que omega cuadrado de R. Si quiero que sea 0, tienen que ser iguales estos dos términos. Cuando es 0, lo que hay que analizar es la segunda derivada de esa f en el punto de equilibrio y ver el signo. Es muy difícil que uno tenga que ver esa instancia, pero bueno, lo puse ahí simplemente para mencionarlo. ¿Vamos? Entonces fíjense que lo que pasa acá es que simplemente es eso, el punto de equilibrio en función de cómo es la competencia entre esos dos términos, será estable o inestable. ¿Vamos? ¿Alguna duda con esto? O sea, si lo giramos muy, muy rápido y la R es muy grande, va a ser un equilibrio inestable, aun aunque esté, tipo, abajo. Vos decís, si lo giramos muy, muy... ¿Cómo es la pregunta? Claro, si en el segundo caso inestable, como que no veo en qué caso sería inestable. ¿Por qué no? O sea, tendría que ser ¿Qué si no el ves? aro tiene un... Claro, el equilibrio inestable en sí, ¿cómo puede ser que cuando esté en el, o sea, en el suelo, digamos, la parte de abajo, aún así sea un equilibrio inestable? Pero, ¿cuál sería la traducción física de un omega muy, muy... O sea, a ver, vos decís cuando omega cuadrado, o sea, para vos no tiene sentido que sea inestable porque simplemente es como una carita, digamos. La carita siempre hay como una tendencia a volver Claro, a eso. como que siempre No, es que, vuelve. sí, porque siempre Pero la no. gravedad de alguna manera te ayuda, pero acá te estás olvidando que hay una nueva fuerza, ¿no? Que te está tirando para afuera. Ah, tenés razón, tenés razón, tenés Esa razón. fuerza es proporcional a esa omega cuadrado. Claro, De hecho, vamos a verlo si querés. Pero fíjate que no es otra cosa que este término, ¿no? M omega cuadrado de R, seno de phi coseno de phi. Entonces hay una claro, claro, competencia. claro. Lo que vos decís está muy bien, pero acá hay una competencia. Perfecto, sí, sí, ahora me quedó clarísimo. Ok. Gracias. Fíjate que ahí si Entonces, si multiplicas vos te por vas la al masa, caso extremo donde omega es muy fuerte, obviamente como que va a dejar de ser estable para él ese punto. Va a tener una tendencia a irse más hacia el otro punto, que ahora veremos cuál es. ¿Alguien iba a preguntar algo y lo interrumpí? sí, no, güey, fíjate si multiplicas por la masa en ambos miembros, el peso en la desigualdad, ¿no? Digo, tenés el peso que tiene que ser menor a la fuerza centrífuga, ¿no? La Claro. segunda Sí, sí, flechita. exactamente. Sí, sí. Entonces, la competencia entre el peso y la fuerza centrífuga. El peso te Exactamente. tira para abajo y la fuerza centrífuga para el costado. Exactamente. Si lo pensamos en un problema más pensado, sería como, bueno, ¿qué pasa entonces si aumento mucho G? Obviamente, si aumentás mucho G, si tenés como tenía Goku en su máquina para poder entrenar con 1000 o 10.000 o 100.000 gravedades, a medida que aumenta la gravedad, obviamente en algún momento, no importa que vos estés rotando muy rápido, si la gravedad la podés aumentar lo suficiente, ese punto phi igual a 0 va a ser un punto de equilibrio estable, porque siempre o sea, va a flashear Goku y va a querer volver a phi igual a 0, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo me acordé de lo de Goku? Pensé que lo tenía eliminado en mi cabeza. Pero bueno. Pero todos se acuerdan, ¿no? O sea, ya sé que somos de generación distinta, pero yo asumo que la gente, de alguna manera, siguió viendo Dragon Ball Z, porque no habría ninguna razón en el universo para que la gente no vea Dragon Ball Z. Es Y más cuando que estaba válido, viajando en Andes. es más que válido ese ejemplo. Ok, listo, buenísimo. No me quería sentir muy boomer, ¿viste? Tirando no sé, bueno, ¿vieron cuando Olmedo dijo, qué sé yo, quién veía a Olmedo hace 90 años? Pero bueno, No, es cuando estaba viajando en Namek. está bien. Igual diciendo esto, me surgió un comentario picante que podía hacer de quién no vería Dragon Ball Z hoy, y me acordé de una situación que hubo hace no mucho, pero como es muy polémica, la voy a pasar por el costado y simplemente la quería mencionar porque me acordé. La Generó noticia. suficientes discusiones sin sentido y que no aportan en nada para meterla en una clase de física 1. Y que aparte, exactamente como me dice Juan Manuel acá, después de la grabación en tal caso. Por ahora simplemente vamos a decir, aguante Dragon Ball Z. Bien, ¿qué más? Bueno, estamos entonces con el, por eso me parece que lo que hice es, las notas, primero analicé porque era un poquito más fácil, es siempre inestable, sin embargo el otro, sí, más. Igual dije aguante Dragon Ball Z, no dije nada de lo que pensaba del otro, pero bueno, ya está, ya era hora. Phi 3, vamos con el Phi 3. El Phi 3, acuérdense que es, sí, el Phi 3 es el que depende de los parámetros del problema. Era básicamente, acá está, era cuando el coseno de phi es igual a g sobre omega cuadrado por r. Entonces, de nuevo, haciendo el ejemplo, bueno, tendrá que ver, será un puntito ahí, phi 3, que no sé cuál es, pero es un puntito.
Lo que tenemos que hacer, básicamente, acá hay una pequeña, puede ser más o menos difícil, pero acá les dejé dos notas. Ah, esto no es menos, sino que es nota. Me di cuenta que tal vez no es claro esto. Acá lo que estoy poniendo es como un asterisco, ¿no? Fíjense que por un lado, para el que no lo ve, el coseno del arcocoseno de algo es el algo ese, ¿no? Acuérdense que el arcocoseno es la función inversa. Y por otro lado, otra relación, que medio lo pongo acá, ya no sé por qué. Ah, bueno, sí, ahora lo voy a ver porque me parece. Pero básicamente uno a partir de la ecuación que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1, puede escribir al seno cuadrado en función del coseno. Y creo que eso lo voy a hacer porque ahora tengo que... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que agarrar este phi3, que parece una función rara y fea, y evaluarla en esta función, ¿no? Pero fíjense que son una función inversa trigonométrica, y acá hay funciones trigonométricas. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando yo evalúe el phi3 de equilibrio acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar básicamente el ángulo de adentro, y el ángulo de adentro es g omega cuadrado r. El problema, y lo mismo en este primer término, el problema ¿dónde podría aparecer? Podría aparecer acá, ¿no? Porque esto es el seno. No sé cuánto es el seno cuadrado del arco coseno de algo. Pero sí lo No, que pero eso se puede escribir como el coseno de 2π. Muy bien. O se puede escribir como el coseno de 2π, creo. O lo que pueden hacer directamente es escribir al seno cuadrado de... ¡Ay! Está muy bien. Yo no me voy a detener ahora a acordarme cómo es si esa relación es válida. Lo que podría decir es que podés escribir al seno cuadrado de phi como 1 menos el coseno cuadrado de phi. Entonces simplemente lo pones acá y fíjate que se te agrupan dos cosenos cuadrados de phi menos 1. Entonces simplemente ahí sí lo evalúas, que es exactamente lo que hice yo acá. De la manera que dice el compañero, si es válida esa relación. Deberían llegar a lo mismo, básicamente, ¿no? Entonces, repasemos. Lo que tengo que hacer es evaluar en el phi3 de equilibrio, pero lo voy a hacer en vez de la función como estaba escrita, voy a usar esta relación. Lo voy a poner acá para que les quede a ustedes. Acá. Y entonces vengo y lo meto acá. ¿Vamos? Entonces fíjense que el segundo término me cambia como, me queda 2 coseno cuadrado de phi menos 1, simplemente. Reagrupen, fíjense, es un término. Va a salir. ¿Vamos? Entonces ahora sí puedo evaluar muy campechanamente, sin mayor dificultad, hagámoslo de a poco para no confundir. Buah. Yo lo hice a propósito, lo juro. ¿Dónde se fue todo esto? No tengo ni idea. Bien. ¿Qué debo haber borrado? Bueno. Bien, nada. Sigamos adelante y en tal caso veo que borré después. Evaluemos entonces en el phi3 de equilibrio. ¿Estamos? El phi3 de equilibrio es el arcocoseno de g sobre omega cuadrado r. Cuando evalúan en eso, y teniendo en cuenta que la otra ayuda que puse acá, que es que que perdí un poco el sentido, ¿dónde está la ayuda? Acá, que el coseno del arcocoseno es eso, es el argumento. Entonces fíjense que me queda menos mg por el coseno de esto, que les queda g omega cuadrado por r, más m omega cuadrado r por 2g cuadrado omega cuadrado r cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque fíjense que acá el coseno de phi está al cuadrado, no el 2, sino el coseno. Entonces el coseno del arco coseno de lo de adentro es lo de adentro al cuadrado, que es lo que yo puse acá. ¿Vamos? Después lo que les queda es hacer un poquito de distributiva. Fíjense que multiplican esto por esto, se les van algunos factores, qué sé yo. Y al final del día lo que van a llegar es a este término que está acá. ¿Vamos? No hay mucho, o sea, es simplemente álgebra básica. Multipliquen mg por este término, les queda g cuadrado sobre omega cuadrado r, acá les queda más 2m g cuadrado sobre omega cuadrado r, y fíjense que esta r se va a cancelar con esta r, este omega cuadrado se va a cancelar con este omega cuadrado, entonces, obviamente acuérdense que todo esto tiene unidades en el fondo, muy en el fondo hay algo llamado unidades, más vale que los términos sean todos de la misma, tengan las mismas unidades, acá no estoy poniendo unidades, pero les podría poner unidades, tendrían que tener todo lo mismo, y menos m omega cuadrado r. Vamos acá. Estos dos términos los puedo agrupar, es básicamente 2 menos 1, entonces les queda 1 menos este. Entonces básicamente, y puedo sacar factor común m omega cuadrado r, entonces les queda esta relación. Y acuérdense que es lo que estaba viendo, ahora lo que quiero ver, ¿para qué hice todo esto? Si hay alguno que me dijo que se me perdió, lo que quiero ver es si esto es mayor o igual a 0. Necesito saber eso. Entonces lo que hay que ver es estudiar un poquito.
el signo de ese paréntesis, ¿no? Porque todo esto es positivo. ¿Vamos? ¿Pero cuánto es G omega cuadrado sobre R? ¿Qué es G omega cuadrado sobre R? Fíjense El esta coseno ecuación. cuadrado de teta de equilibrio. Es el coseno cuadrado, ¿no? ¿Lo ven? Es el coseno cuadrado del phi 3 de equilibrio. Entonces, un poquito lo que anoté acá yo. Acá. Análisis del caso 3. Fíjense que esto es el coseno cuadrado de phi 3 de equilibrio. Y es menor que 1 siempre. Es una condición de existencia que habíamos discutido hacía 5 minutos, ¿no? O si quieren, olvídense por un ratito de la condición de existencia, simplemente es por como lo hallamos, es el coseno cuadrado, es el coseno, o sea, el G omega cuadrado sobre R es el coseno de phi de equilibrio 3. Entonces, básicamente, esto es el coseno cuadrado de phi de equilibrio 3. Y eso siempre es menor que 1. Si eso siempre es menor que 1, ¿qué pasa con este paréntesis? Este paréntesis siempre va a ser negativo. Entonces, este equilibrio es estable. ¿Vamos? Entonces, este phi 3 de equilibrio, si existe, la condición de existencia es que este valor sea menor que 1, es un equilibrio estable. ¿Vamos? Picante, dice. No, no, no es muy picante. Sí, es, qué sé yo, es lo que es. Acá tendrían que surgir dudas. Si no surgen dudas, bueno, buenísimo. Me parece. No se me hubiera ocurrido eso de No, llevarlo a coseno cuadrado para darme cuenta que es menor que 1 y que todo eso tiene que ser. no, está bien, bueno, sí, hay un poquito sí, de identificación, pero acordate que vos es por construcción de alguna manera, vos lo tenías acá ya. Entonces vos tenés que encontrar la manera, vos podrías decir, bueno, otra cosa que podés hacer es analizar casos donde esto es mayor que 0 o menor que 0. Lo que pasa es que el caso donde es menor que 0 va a entrar en contradicción con que vos ya dijiste que tenía que ser, ¿dónde está? Phi 3 de equilibrio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pará porque me estoy haciendo un bache, me parece un poquito con... ¿Dónde estaba el coseno? Acá está. Acá. Phi 3 existe sí, solo sí, esto es menor o igual que 1. O sea que ya había una condición sobre eso. ¿Vamos? Entonces, de Sí, alguna sí, sí. manera vos ya sabías que era menor que 1 esto, independientemente si sabes que el coseno está acotado. De alguna manera lo tenés que saber, porque si no, no sé cómo llegarías a esto. Pero digamos, una vez que llegaste a esta relación, acordátela. Es un análisis integral esto. Entonces vos ya sabés que se tiene que cumplir esta forma. Entonces podés volver acá y decir, no, pará, che, yo me acuerdo que esto tenía que ser menor o igual que 1. Yo me está faltando el igual, ¿no? Tiene que ser menor o igual que 1. Entonces, la condición de existencia. ¿Vamos? Entiendo que pueda no verse tan straightforward, pero esto es lo que les permite, al hacerlo acá conmigo, con nosotros, es que por lo general pasan este tipo de cosas. Entonces estén prestando atención cuando aparecen funciones trigonométricas, esta especie de jueguitos de cuándo puede existir, cuándo no, etc. ¿Vamos? Entonces el análisis... Consulta. Dale. O sea, cuando vos tenés un arco coseno adentro de un coseno cuadrado, vos elevás al cuadrado lo que está dentro, como hiciste ahí, en G al cuadrado sobre... No, porque el cuadrado, acá decís vos. Pensá que el Claro. coseno, porque en verdad lo que tenés que hacer es el coseno del phi de equilibrio, 3, al cuadrado. O sea, no importa el cuadrado por un rato. Acá va a pasar lo que pasaba antes. Qué tonto, no lo veía. Sí, No, está bien puro la sentido. pregunta. Acá va a pasar lo que pasaba antes, simplemente lo que tenés que acordarte después es que, bueno, una vez que lo hiciste, lo puedes elevar al cuadrado y el cuadrado entra en cada uno de los terminitos. Nada más. No tengo... Perfecto, gracias. Bien. Entonces, análisis del caso 3, fíjense que de nuevo, Y perdón, última pregunta. O sea, Dale. ¿no nos metemos en el caso en el que sea igual a 1 porque se te anula y te queda 0 y no puedes decir nada? ¿O el caso viste en el- cuando acotaste recién que dijiste que es menor o igual a No, 1? claro, sí, es que está muy bien, claro. Yo acá, gracias por tu corrección a mi corrección innecesaria. Tiene que ser menor, o sea, la condición de alguna manera, porque si es igual a 1, tenés que derivar de nuevo f, Claro, se anula. evaluar ahí. otra vez en phi 3 y ver qué pasa con el signo. Claro, no, vos querés que sea negativo estricto, tenés razón, gracias. Sí, ojo con eso. Pero eso no quita que eso es siempre menor o igual que 1. En particular es menor estricto que 1. Entonces, nada, eso. Sí, está bien. ¿Vamos? Entonces, fíjense que por otro lado, el coseno de ese phi de 3 de equilibrio, si existe, es mayor que 0.
Y en particular, ¿por qué? Porque ¿por qué es esto? Ah, ok, esto lo puse acá, pero para analizarlo. Esto es un poquito una discusión breve que voy a hacer de la existencia de este phi3, que también está relacionado con lo que decía el compañero antes de cómo puedo pasar de un lado al otro. Puede que no se vea tan claramente, pero bueno, voy a tratar de darlo. Es esto, ¿no? Déjenme ver, porque quiero ver qué hice después. Sí. Fíjense que hay un tema que se puede analizar, que es básicamente el análisis de este phi3 de equilibrio. Si asumimos que existe, lo que tiene este phi3 de equilibrio, si es positivo ese coseno, lo que se puede ver es que este phi3 de equilibrio tiene que moverse entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, ¿no? Eso es por cómo es el coseno. No sé si se acuerdan, pero el coseno ustedes si grafican el coseno, esto es phi, este es el coseno de phi. ¿Cuánto vale menos pi sobre 2? Sobre 2. Fíjense que en 0 vale 1, y en pi sobre 2 vale 0, y en menos pi sobre 2, perdón, vale 0, y en pi sobre 2 vale 0. El coseno hace algo así, ¿no? Y después sigue, que no lo voy a analizar. ¿Estamos? Entonces una pregunta que se pueden hacer es, ¿puede existir, por ejemplo, este phi3 equilibrio arriba del aro? Es decir, acuérdense que phi también es el ángulo que se sustenta entre esta dirección. No lo puso acá, pero lo voy a poner. Lo voy a hacer más grande, de hecho. Me lo voy. Esto es phi, ¿no? ¿Y qué es esto? Esto es phi igual a pi sobre 2. Y esto es igual a phi igual a menos pi sobre 2. ¿Vamos? Entonces la pregunta que uno se puede hacer es, ¿puede existir un phi de equilibrio acá? Por arriba ¿cómo se dice? De la mitad del dibujo, no sé cómo decirlo, de la mitad del anillo. ¿Hay candidatos? ¿Sí o no? ¿Alguna sospecha? Igual ahora que lo veo, está todo ahí escrito. O sea que, bueno, si alguien lo ve sin leer eso, que me lo diga. Y estamos súper No pasados de tiempo. no porque g sobre omega cuadrado de r tiene que ser menor o igual a 1. Bueno, sí, esa es una manera, pero pensá que, bueno, pero, no, pero eso lo que te asegura es que existe, ¿no? Eso te asegura que existe. Lo que vos dijiste, recién lo que dijo el compañero. Piensen que lo que de alguna manera pi sobre 2, fíjense que el coseno de phi3 de equilibrio, dijimos que es g sobre omega cuadrado de r. Juguemos un segundo con omega y sus límites. ¿Qué pasa cuando omega es muy rápido? ¿Qué pasa cuando omega es lo suficientemente rápido para tenderlo a infinito? ¿A qué tiende todo esto? Todo este ratio. Bueno, este ratio, este cociente tiende a 0, ¿no? ¿Lo ven? Porque lo de abajo tiende a infinito, algo distinto de 0 sobre infinito, el límite es 0. El coseno de phi de equilibrio 3 igual a 0, si, solo si, el phi de equilibrio, ¿cuánto es? 3. Es más o menos pi sobre 2. ¿Vamos? ¿Se ve? Porque es la única manera que esa igualdad se puede cumplir. En verdad no es un igual, sino que es un límite, lo pongo acá. Límite. Pero tengo miedo de ya estar perdiéndolos, que se mareen. Yo lo que voy a hacer es charlémoslo, si alguien ve o tiene dudas, y si no, lo que podemos hacer es que les quede y después charlémoslo el viernes. Pero es importante esto. O no sé si es tan importante, pero es importante para entender conceptualmente qué quiere decir esto. Esto lo que quiere decir es que si ustedes el anillo de esto lo hacen girar lo suficientemente rápido, los puntos de equilibrio que existen siempre van a existir. Este phi3 de equilibrio siempre va a estar por debajo. ¿Se entiende? O sea que simplemente van a existir entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, si se quiere por construcción. Pero también lo pueden ver desde un punto de vista físico. O sea, esto si lo hacen rotar lo suficiente, de alguna manera, claro, es como puso ahí Valentín. Aunque aumente lo suficiente enorme, el tope es pi sobre 2. Entonces esto, cuando mucho, de hecho, si lo ponen en pi sobre 2, y eso les queda a ustedes medio para discutir,
¿qué es lo que pasa con eso? Van a ver que no se queda. Y lo que hay es una tendencia del punto de equilibrio a querer ir a pi sobre 2. Mientras más rápido rota esto, a gravedad y radio fijo, lo que va a pasar es que ese punto de equilibrio se me va a mover cada vez más arriba. Que por otro lado se puede ver también que si cada vez rota más bajo, y rota más despacio, la pelotita va a estar cada vez más abajo. Y eso es de nuevo la misma discusión que habíamos hecho hace un ratito con Fernando, sobre la competencia entre el peso de la bolita y la fuerza de centrífuga que está sintiendo. El punto es que la fuerza centrífuga nunca va a ser lo suficientemente fuerte para poder ganarle al peso tal que esta pelotita suba arriba, ¿se entiende? ¿Se ve eso? Lo que sí puede pasar es que esté arriba puesta originalmente y se va a quedar ahí, y se va a quedar ahí inestablemente, como sospechamos. Si vos la ponés inicialmente a la pelotita y empezás a girar con todo, no pasa nada, la pelotita se va a quedar ahí, pero en cuanto perturbes mínimamente el sistema, va a hacer que ese equilibrio sea inestable y se va a caer. Solo se podría, si aparte de girar muy rápido, estuviera acelerando hacia abajo, ¿no? ¿Qué significa eso, acelerando hacia abajo? Acelerando el aro. No, el aro está rotando. Luego existe una fuerza inercial, ¿no? No sé si te estoy entendiendo la pregunta, Valentín. No, pero si todo... ¿Qué digo? Sí, obvio. Si todo el sistema lo hace, sí, pero me está cambiando el problema. También si viene Goku y qué sé yo. Y sí, pero no. Restringámonos a este problema, con estas condiciones. O sea, el aro está de alguna manera agarrado, está rotando, y no se está moviendo verticalmente. Porque si estuviese moviendo verticalmente, la ecuación de movimiento de Z tendría que incluir esa aceleración. En Z, perdón, no, en Z no, perdón, hice la confusión que decía que tengan cuidado. En X, ¿no? Ok. Sí, o sea, maneras más o menos estrambóticas de superar ese piso de 2 se puede. Pero bueno, si les parece, quedaría el punto C, pero... Perdón, Nau, el último equilibrio, ¿cómo nos dio? El de arriba, en el que acotamos menor a 1. Ah, no. O sea, nos preguntamos si era menor o mayor a 0, y ahí abajo sabíamos que era mayor a 0. Sí, ahí ya... No, menor, ¿no? O sea, es estable. Ah, va, es Vos ya sabés que estable. es estable. Claro. Genial, gracias. De hecho, hay un fenómeno, nosotros medio no discutimos esto mucho, pero es algo también que pueden discutir, que es cómo van cambiando los puntos de equilibrio a medida que ustedes se mueven en fin. No es casualidad que los puntos de equilibrio van cambiando de estable, inestable, estable, inestable. Y este problema en particular para mostrar ese tipo de cosas es muy bueno, pero me estoy quedando un poquito sin tiempo. Entonces, falta el punto C, asumiendo que esto se entendió, que es, considere que inicialmente se suelta la masa desde un ángulo phi 0, encuentre la fuerza de vínculo ejercida por el alambre. Bueno, les queda a ustedes, pero es básicamente, si ustedes ya tienen condiciones iniciales, a partir de acá podrían sacar la fuerza de vínculo, se las dejo para pensar. Fíjense que es un poquito lo que ya hemos hecho, ¿no? Por un lado, de la segunda ecuación pueden sacar, obviamente, la componente Z del vínculo, ¿no? De la ecuación en Z pueden sacar el vínculo en Z. De la ecuación en R, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, es un poquito lo de siempre, ¿no? Esto es phi punto al cuadrado, que lo pueden escribir como, ya que estoy lo muestro, pero bien por arriba, no voy a entrar en el detalle, les queda a ustedes. Acuérdense que siempre phi punto lo pueden escribir en función de la derivada, entonces a partir de eso pueden ir trabajando cada uno de los términos, integrando. Esto es un poquito lo que hicimos. No, al revés, perdón, la segunda, la de phi, ya eso pasa cuando uno intenta hacer las cosas rápido. La ecuación de phi 2 puntos, usando esta igualdad, la puede escribir en función de phi punto y de phi punto a de phi. La mete acá e pasa los diferenciales dividiendo de manera totalmente legal. Integra con las condiciones iniciales que le da el problema. Y después de eso llegan a una expresión para phi punto cuadrado sobre 2, que depende solo del ángulo. Una vez que tienen eso, y perdón que estoy yendo rápido porque quiero ir a la consulta, porque si no estoy yendo en contra de lo que habíamos dicho. De acá pueden básicamente despejar phi, o sea, le queda todo en función del ángulo, entonces pueden tener como les pide el problema. Y yo les dejo para verlo, y si quieren lo charlamos el viernes, que vamos a tener o hoy mismo, pero bueno, tal vez el viernes después de que ustedes procesen este problema, tal vez podemos charlar estas cosas que yo dejé acá para discutir. En particular está el tema de por qué hay una componente en R que depende del peso.
cuando esto está rotando muy rápido, pero bueno, lo dejo para que lo vean. Yo hoy voy a subir este PDF, la clase como siempre va a estar en 1 o 2 días, depende de YouTube. Y nada, si les parece, ¿hay alguna pregunta más? No en referencia a esto último, que no lo puedo contar porque nos quedamos sin tiempo, pero sí en referencia tal vez a esta parte. Si no, cortamos y vamos a las consultas y charlamos lo que quieran. Y creo que llegué bien con la voz. Bueno.